El clan de los nigromantes o clan de la muerte es el sobrenombre usado para 3 clanes vampíricos: los Capadocios, los Giovanni y la Hécata. Esto es así porque la historia que los ocupa es una de traiciones y usurpaciones constantes. El clan de nigromantes vampiros original fue el de los Capadocios, que luego fueron usurpados por los Giovanni. Si quieres conocer su intrincada historia, ponte cómodo. Los Capadocios, el clan de la muerte original, era uno de los 13 clanes de vampiros de la primera ciudad. Eruditos distantes y obsesionados con los misterios de la muerte y del alma. De todos los antediluvianos, Capadocius parece el menos interesado en la política o el poder. Incluso Saulot luchó en guerras. Capadocius nunca vio la necesidad de hacerlo. Él veía el abrazo como una oportunidad más para desentrañar los misterios de la muerte. La mayoría supone que Capadocius es un epíteto de su lugar de origen, una región de Anatolia, más que su nombre propio. Cada vez que le preguntaban sobre sus orígenes, solamente decía que era de Capadocia. Los nombres de la mayoría de antediluvianos se pierden en la historia, pero es que el de Capadocius era desconocido incluso para sus contemporáneos. Algunos eruditos creen que Capadocius tiene otro nombre, el de Ashur, a quien los asirios confundirían con el mayor de sus dioses, aunque la mayoría coinciden en que este sería solo uno de sus alias, y en cualquier caso siempre se le atribuye por otros escritos, ya que Capadocius nunca se refirió a sí mismo con ningún nombre. Es muy intrigante señalar que algunos atribuyen a un vampiro llamado Ashur la creación del depravado clan Baali. Si esto es cierto, tal vez los Capadocios y los Baali compartan al mismo patriarca. Pero ciertamente también hay muchas teorías que sostienen que el tal Ashur que creó a los Baali no era otro que Saulot disfrazado. Hasta el día de hoy es imposible dilucidar este asunto. A Capadocius también se le ha llamado Abulasar, Sargón o Laodis. Pero todos estos no son más que alias que usaba para mezclarse entre los mortales y nada más. Alternativamente, los del clan de los setitas consideran que Capadocius era directamente Anubis, y los Pisanov mexicanos se refieren a él precisamente con ese nombre, Pisanov. Luego hablaremos de ellos. Lo poco que se sabe de él antes de convertirse en vampiro es que obraba como sacerdote. En sus días como sacerdote mortal y hombre de fe, Capadocius tenía sus propios tratos con los muertos, una conversación aquí y allá con los espíritus de los difuntos, y se había ganado varios enemigos en el más allá. Cuando el antediluviano murió brevemente durante el abrazo, esos espíritus lo estaban esperando e intentaron aferrarse a él para evitar que regresara a su cuerpo cuando la maldición de Caín se apoderara de él. Se dice que lo consiguieron a medias. La mitad del alma de Capadocius nunca regresó del inframundo. Gran parte de su conocimiento y conciencia de sí mismo se perdió en ese abrazo defectuoso, incluso su nombre verdadero, que ni siquiera él mismo recuerda ya. Y el ser que regresó convertido en vampiro no fue exactamente el que comenzó el viaje. El alma misma de Capadocius había quedado fragmentada y por eso buscaba constantemente las partes faltantes de sí mismo. Su progenie especula que este abrazo defectuoso es el origen de la maldición de su clan. Todos los Capadocius tienen una faz como de cadáver, a un paso de parecer esqueletos andantes. Debido a que el espíritu que regresó de su cuerpo estaba incompleto, no pudo evitar enteramente la descomposición de la tumba, y esto se extendió a todos sus futuros chiquillos. Algo inquietante del clan es que a menudo insensibilizan a los nuevos abrazados enterrándolos bajo tierra o en criptas poco después de vampirizarlos. De esta manera, el chiquillo se familiarizaba de primera mano con la muerte. Uno podría imaginarse a Capadocius como la clásica imagen de la muerte, pero en realidad su apariencia era casi la de un fantasma. Es descrito como un hombre con una larga barba que emana una especie de brillo sobrenatural, con una presencia luminosa y translúcida, que viste una túnica blanca de monje y con una sonrisa beatífica. Además, los más observadores pueden percibir que al caminar no llega a tocar el suelo, sino que en realidad flota a una pulgada de este, como si fuera un ser etéreo. Capadocius era inusualmente activo para un antediluviano. El primero al que abrazó fue a uno llamado Caias, con quien estuvo durante siglos y que dio comienzo al clan. Tras el diluvio, Capadocius deambuló por siglos, nunca abandonando sus estudios nigrománticos, y eventualmente llegó hasta Jerusalén. Allí se encontró con un misterioso viajero solitario que le habló sobre el dios abrahámico, es decir,
técnicamente el abuelo de Caín, y en el mundo de tinieblas el creador de todo el cosmos. Esto obsesionó a Capadocius hasta acabar convirtiéndose en una especie de paleocristiano con sus propios toques nigrománticos, claro está. Y le inspiró todo tipo de visiones de futuro, las cuales comenzaban por la construcción de una biblioteca fortaleza. Junto con su clan construyó Ercilles, un vasto complejo de templos en la montaña del mismo nombre. Este sitio se convirtió en el cuartel general del clan en la Capadocia. Ercilles era el corazón y centro de investigación del clan, y la mayoría del clan regresaba regularmente de sus viajes para intercambiar descubrimientos y establecer la política del clan. Capadocius tenía un objetivo, tal vez el más ambicioso de todos los objetivos imaginados por cualquier vampiro jamás. A través de sus estudios sobre la vida, la muerte y el más allá, planeaba acabar contactando con Dios y diablerizarlo. Así tal cual. Se atrincheró allí durante siglos, gobernando pasivamente. Él era un visionario, no un administrador, y el clan estaba controlado en gran medida por sus chiquillos favoritos, Jafet, Caias y Lázaro. Estos tres tenían sus propios chiquillos en posiciones de poder, los más notables, Constancia y Lamia. Casi su único contacto con otros clanes fue con el clan Ventrue, a quienes enviaban a los miembros más jóvenes para que trabajasen durante un siglo o dos a su servicio como mayordomos o ayudantes. De esta manera, el clan Capadocio adquiría a cambio los recursos y la protección que necesitaban para llevar a cabo sus proyectos en paz. Con el tiempo, acabaron poblando dos ciudades propias, Caimakli y Derinkuyu. Capadocius no era consciente de que su clan era de hecho el más extenso de todos los clanes vampíricos durante aquella época. Cuando se percató, ordenó una purga masiva de su propio clan. No podía permitirse el lujo de llamar demasiado la atención de otros clanes celosos y que interrumpieran su gran proyecto. Lo que hizo fue convocar una reunión del clan en las profundidades del complejo de cuevas debajo de la ciudad de Caimakli. A esto se lo llamó la fiesta de la locura, aunque de fiesta no tenía nada. Allí les hizo una serie de interrogatorios. Los que no lograsen responder satisfactoriamente serían abandonados en los túneles. Capadocius selló a miles de vampiros en las cuevas con la maldición de un antediluviano. Que ningún chiquillo de Caín salga jamás por este pasaje. Que ningún hijo de Seth entre jamás. Allí los chiquillos rechazados murieron de hambre, enloquecieron o cayeron en letargo. Uno de los pocos que no acudió a la llamada fue Lázaro, el cual había permanecido en Egipto junto con sus chiquillos. En ese momento Egipto estaba casi prohibido para el clan, ya que los seguidores de Seth eliminaban rápidamente a cualquier invasor en su territorio. Ocultos gracias a la poderosa magia de Lázaro, consiguieron esconderse allí, pero él y sus subordinados fueron separados del clan, renunciando a su identidad como Capadocio, pues aquellos que rechazaron la convocatoria de su antediluviano fueron en adelante conocidos como los Infitiores. Después de la fiesta de la locura, el fundador buscó más ayuda para el clan para desentrañar los misterios de la muerte. Estando ya en la Edad Media, encontró a una familia de nigromantes venecianos, los Giovanni. Sin embargo, abrazar al patriarca de esta familia sería la perdición del clan. Augustus Giovanni tenía clara su traición al clan y diabolizó al antediluviano en el año 1444. Aunque este no pudo devorar su alma por completo, ya que una parte de ella siempre había estado en el inframundo. Pero de todas formas, se comenzó una reconstrucción del clan a su propia imagen, y sustituyendo de facto a los Capadocio por los Giovanni como el legítimo clan de la muerte. Bien, esto tampoco es que ocurriera de la noche a la mañana. Los Giovanni estuvieron hasta la época victoriana dando caza a los Capadocios y apropiándose del clan. Además, hay quien se pregunta cómo es que les resultó tan sencillo traicionarlos en primer lugar. Bueno, en un minuto hablaré de los Giovanni y verás que tampoco es que fuera tan simple la cosa. Pero ya de entrada puede comentarse que los Capadocios estaban tan inmersos en sus estudios, tan seguros en su fortaleza y tan desentendidos de las traiciones palaciegas de otros clanes, que eran por eso mismo el clan menos preparado contra una jugada de ese estilo, convirtiéndolos así en un objetivo perfecto para los maquiavélicos Giovanni. Este no sería el final definitivo de los Capadocios. Pronto veremos que aún había quedado algún leve remanente de ellos, pero a efectos prácticos fueron suplantados por los Giovanni. Ahora bien,
Antes de continuar la historia con los Giovanni, tenemos que hablar de la disciplina del clan de la muerte y de las otras variantes menores del clan capadocio, pues hubo otros aparte de los Giovanni que son quizás de los más importantes y prolíficos de todos los linajes secundarios en el mundo de tinieblas. Vayamos por partes. Primero, la disciplina Mortis. La disciplina Mortis tiene obviamente sus raíces en el control y manipulación de la muerte. Los capadocios creen que cuando una persona muere, el alma abandona el cuerpo, pero en su cadáver queda durante un tiempo un eco de ese alma. Este eco, junto con la carne y los huesos, puede manipularse de muchas maneras. De menor a mayor, pueden causar un rigor mortis en cuerpos de mortales y de no muertos, marchitar y paralizar la extremidad de un oponente hasta volverlo cadavérico, convocar una contagiosa plaga sobrenatural parecida a la peste que afecta tanto a humanos como a vampiros y que se propaga por doquier. Pueden convertir la carne humana o vampírica en cenizas instantáneamente. Son capaces de entrar en un estado de muerte en el que temporalmente no pueden sentir daño de ningún tipo. Y del mismo modo, durante un breve periodo de tiempo, eliminan las debilidades inherentes de un vampiro, como la vulnerabilidad a la luz del sol, el fuego, etc. También temporalmente recobran su forma humana, perdiendo sus debilidades vampíricas y recuperando la capacidad de comer, beber, etc. Naturalmente, son capaces de reanimar a los cadáveres y hacer que cumplan su voluntad. Dependiendo del poder del capadocio, puede ser un solo cadáver que solamente siga órdenes sencillas o todo un ejército de esqueletos que cumplan sus órdenes a la perfección. Aparte de todo esto, gozan de los rituales nigrománticos. Los caminos de la nigromancia son tan vastos y diversos como los rituales taumatúrgicos, sencillamente demasiado para resumirlos. Pero para entenderlo, puedes quedarte con que prácticamente cualquier tipo de invocación nigromántica que te imagines está incluida en alguno de estos caminos. De esta disciplina varios linajes han destilado su propia especialización. Así lo hicieron las Lamias con su camino de los 4 humores, los Giovanni con su nigromancia especializada, los Samedi con su tanatosis, etc. Los veremos todos. Echemos pues un vistazo a las variantes del clan de los Capadocios, que serían los Emla-Watu, los Heraldos de las Calaveras, los Pisanov, las Lamias, los Samedi y los Giovanni. Los Emla-Watu son la rama africana del clan capadocio. Son muy celosos de su privacidad y rara vez se dejan ver por nadie, ni siquiera por otros miembros del clan. Cosa lógica, ya que la nigromancia está vista como algo prohibido en el territorio de los Laibon, es decir, los vampiros africanos. Seguramente esta sea la razón por la que han sobrevivido a la purga de su clan por los Giovanni. Se sabe muy poco de ellos y a duras penas conservan algo de la disciplina Mortis. Los Heraldos de las Calaveras son un linaje que surgió en las noches finales. Ellos son los últimos restos del clan capadocio. ¿Cómo sobrevivieron a la purga Giovanni? Pues porque estos fueron aquellos que habían sido encerrados en las profundidades de Caimakli por Capadocius. Contra todo pronóstico y valiéndose de atajos a través del inframundo, algunos sobrevivieron y en las noches finales fueron capaces de salir al exterior, con toda la intención de vengarse de su clan, de su antediluviano e incluso de los Giovanni por usurpadores. Otros heraldos son antiguos infitiores salvados de su destino por los seguidores de Set. A cambio de secretos nigrománticos, los setitas acordaron finalmente protegerlos de sus numerosos enemigos. En general, los heraldos se han unido a las filas del Sabbat, en donde han sido más que bienvenidos. Los Pisanov son un linaje de nigromantes que se centra en México y América del Sur, y actualmente están aliados con los Giovanni. Anteriormente estaban dirigidos por uno al que llaman Postli, un poderoso capadocio que llegó allí buscando nuevos conocimientos. Originalmente eran nigromantes humanos hasta que fueron abrazados durante la Edad Media supuestamente. Casi todos sus templos fueron destruidos antes de la llegada de Colón a América a causa de vorágines provenientes desde el inframundo. Una vorágine, para entendernos, es básicamente una tormenta disforme pero en el inframundo. Una violenta marea en la que los espíritus de los muertos y otras sombras desconocidas de este territorio sobrenatural crean un tremendo caos. Aparte de los Giovanni, básicamente todo el mundo está en su contra.
los espíritus esclavizados del más allá que buscan venganza, el Sabbat, los cazadores humanos, la camarilla, están súper jodidos. Incluso los Giovanni se pondrían en su contra si se llegaran a enterar de los prohibidos rituales de sangre que llevan a cabo en secreto. No sería hasta la llegada de la Hécata, que ya explicaré al final, que por fin serían reconocidos como un clan de pleno derecho y dejados un poco a sus anchas. Las Lamias eran un linaje del clan capadocio fundado por Lamia, una antigua Capadocia y rumoreada descendiente y suma sacerdotisa de la mismísima Lilith. De hecho, observarás que las Lamias estaban obsesionadas con Lilith. Se rumoreaba que Lamia, la suma sacerdotisa, era una hija directa de Lilith que después sería convertida en vampiresa. Recordemos que Lilith, contrario a lo que muchos creen, no era una vampiresa, sino una bruja muy poderosa, tal vez la más poderosa del mundo. Según la leyenda, el anciano capadocio Lázaro la encontró realizando ritos sagrados a Lilith. Impresionado por su habilidad y tal vez cautivado por su feroz belleza, abrazó a la suma sacerdotisa convirtiéndola en vampiresa. Mientras ella moría brevemente durante el abrazo, recibió una visión de Lilith acerca de su futuro y el de los capadocios. Cuando se recuperó, le susurró algo a Lázaro, y el anciano capadocio huyó aterrorizado para esconderse en Egipto. Como adoradoras de la muerte en la forma de la madre oscura Lilith, las Lamias llevan una maldición que llaman Semilla de Lilith, que es una enfermedad virulenta similar a la viruela de la peste negra que podría infectar a aquellos de quienes se alimentan, y que era definitivamente letal después de solo unos días. Esto era muy peligroso, porque resultaba muy sencillo seguir el rastro de una lamia por los muertos que iba dejando en su camino. Pero tenía un beneficio, y es que si algún otro vampiro trataba de diablerizarlas, este también contraía la enfermedad. Para los vampiros no era letal, pero sí terriblemente molesta. Sirvieron como aliadas a los capadocios hasta que los Giovanni comenzaron con su purga, frente a la que también cayeron. Según los Giovanni, cuando la propia Lamia fue diabolizada, le pasó la maldición a los Giovanni, que se manifestó como el beso extraordinariamente doloroso de los Giovanni. El beso es la forma en que los vampiros llaman al simple acto de morder para chupar la sangre. La última Lamia conocida fue oficialmente destruida por una cacería de sangre de la camarilla en el año 1718. Aunque en las noches modernas se rumorea que en el Cairo ha aparecido un misterioso grupo de vampiresas conocidas como Lilin, que comparten muchos de los rasgos de las Lamias y que reclaman la misma herencia. Desarrollaron su propio camino de la disciplina Mortis basada en lo que ellas llamaban los 4 humores. Este camino particular les permite liberar una brizna de humor bilioso en el oído de la víctima para susurrarle pesadillas mientras duerme o imágenes aterradoras cuando está despierta. Convertir su saliva en veneno para que su mordedura sea aún más letal. Pueden expulsar una nube negra de miasma y ya de paso son capaces de ver el futuro a través de los muertos, es decir, lo que viene siendo la nigromancia más clásica. Paralelamente, se dice que ellas también poseían una disciplina extra y única de su linaje, la cual les enseñó supuestamente la propia Lilith. Esta era la disciplina Deimos. No obstante, la disciplina Deimos es casi idéntica al camino Mortis de los 4 humores, así que lo más probable es que tan solo se trate de una especialización de ese camino que ya a su vez era una especialización de Mortis. Con ella, una Lamia puede hacer lo mismo que ya hemos visto antes, pero además también puede escupir a su objetivo para provocar que los espectros persigan y ataquen a la víctima. Y lo más terrible de todo, pueden inducir en su víctima un deseo irrefrenable de muerte, que para los humanos los empuja a arrebatarse la propia vida y para los vampiros los hace entrar en letargo. Ahora veamos a los Samedi. Originarios probablemente del Caribe, todos los miembros del linaje parecen parecerse a un zombi o un cadáver. A diferencia de los Nosferatu, que simplemente quedan desfigurados, el cuerpo del Samedi parece estar en constante estado de descomposición. Trozos de carne podrida se caen de sus cuerpos con mayor frecuencia a medida que envejecen, y el olor a muerte se adhiere a ellos donde quiera que deambulan. Aunque por suerte esto es algo que no afecta tanto a los Samedi más jóvenes, quienes pueden mostrar o no dicho aspecto a voluntad. Se cree que originalmente eran hechiceros vudú que en algún momento entraron en contacto con algún capadocio trotamundos en busca de conocimientos.
aunque nada es seguro incluso a día de hoy. Su enemistad con los Giovanni es tremenda. De hecho, algunos creen que los Amedi son el resultado de un vil experimento de Giovanni que salió mal. Otros incluso creen que los Amedi son una rama abandonada de los Nosferatu, aunque dada su capacidad de usar la nigromancia, lo más probable es que provengan de los Giovanni o de los Capadocios. Otra teoría, y en mi opinión la más probable, es que se trate de uno de los remanentes de los legados ahogados, una especie de vampiros del centro y sur de América que, al igual que los Kuei-jin en Asia, no tendrían su origen en Caín, sino en otra entidad hasta la fecha desconocida. Casi todos ellos están extintos o semi-extintos, tanto que la inmensa mayoría de los vampiros ni siquiera sabe que existen, o en todo caso han sido asimilados por otros clanes cainitas, como por ejemplo les ocurrió a los Pisalov. El líder o miembro más antiguo de los Samedi sería obviamente el Barón Samedi. El origen de este personaje también es un misterio. Algunos piensan que los setitas lo llevaron como esclavo hasta Haití cuando aún era humano. Algunos Samedi creen que es un antediluviano desconocido bajo algún tipo de disfraz. Y el propio Barón menciona a un antiguo precursor de su línea que podría ser uno de los legados ahogados y que ahora descansa en letargo para mantener la marea a raya. Augustus Giovanni y el Barón se odiaban desde su encuentro en Venecia en el siglo XIX. Se suponía que el Barón entregaría el vaso verdadero a Augustus, pero los Setita lo asaltaron en su camino. ¿Qué es el vaso verdadero? Lo veremos luego. Los Amedi también son notorios asesinos y mercenarios, y es por esta razón que muchos príncipes de la camarilla hacen la vista gorda ante ellos a pesar de su implicación casi descarada con los humanos que los rodean. Se sabe que unos pocos Amedi son miembros de la camarilla o del Sabbat, pero la mayoría van por libre, como si tuvieran una agenda secreta. Ellos han desarrollado una nueva disciplina nigromántica a partir de la antigua Mortis, una llamada Thanatosis, y que está más relacionada con la descomposición de la carne. Esta les permite alterar la piel para crear disfraces o pequeñas bolsas de carne. Pueden obtener energía no solo de la sangre, sino de los propios huesos en caso de necesidad. Pueden infligir la descomposición del envejecimiento en una víctima, pudriendo su carne al tacto. Transformarse en un montón de polvo espeso y pegajoso que hasta cierto punto puede seguir moviéndose y usando sus disciplinas. Marchitar el miembro de una víctima volviéndolo inútil. O extender esto a todo el cuerpo, matándolo al instante si se trata de un humano, o convirtiéndolo en una lamentable criatura que tardará días o años en recomponerse si se trata de otro vampiro. Ahora ya podemos ver a la variante de clan más importante de los Capadocios, los Giovanni, quienes son el actual clan de la muerte y tienen una historia igual o más extensa e interesante que los propios Capadocios. Originalmente los Giovanni eran una rica familia de comerciantes humanos del Imperio Romano, conocidos bajo el nombre de Ioveanus, o adaptándolo al español, los Jovianos. Durante este tiempo, la familia ya tonteaba con la magia nigromántica, ya que esto aún no estaba estigmatizado, y el culto a los antepasados era bastante común entre la población romana. Cuando Roma cayó, los jovianos se trasladaron a Venecia y continuaron con sus propias investigaciones, enriqueciéndose con sus negocios a la vez que continuaban investigando la nigromancia. Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento teórico, carecían de suficiente poder mágico y no pudieron invocar gran cosa que les ayudara más allá de mejorar en sus negocios. Interesado en expandir el poder de su familia y viendo el vampirismo como la ruta para lograrlo, Augustus Giovanni, por aquel entonces Augusto Joviano, había estado estudiando los clanes y considerando ofertas de varios ancianos vampíricos para el abrazo. La oferta de Capadocius era la que más le atraía por dos motivos. Primero porque, al igual que ellos, estudiaban la nigromancia, y segundo porque estaban tan apartados de las conjuras de poder que los consideraban el clan más manipulable, y el tiempo le daría la razón. Ya en la Edad Media, concretamente en el año 1005, Augusto fue descubierto por Capadocius y transformado en vampiro para incorporarse al clan Capadocio, pues vio en él y su familia una prometedora oportunidad de aprender más sobre los caminos de la muerte. Y los jovianos, por su parte, pues estaban encantados de recibir por fin auténtico poder nigromántico. Pero esto no se hizo de la manera tradicional. Por algún motivo, o tal vez porque Capadocius no era tan tonto como parecía,
En lugar de abrazarlo él mismo, hizo lo siguiente. Vertió su propia sangre en un vial y se lo entregó a su chiquillo Jafet, con instrucciones de que acudiese hasta Augusto, lo drenase de toda su sangre mortal y entonces vertiera la sangre del vial de Capadocius directamente en la garganta de Augusto antes de que muriera del todo. Es decir, el mismo proceso del abrazo, pero sin una mordida de por medio. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero lo que sí se sabe es que, ya fuera por iniciativa propia o por instrucción de Capadocius, Jafet no vertió todo el vial en la garganta de Giovanni, sino que se guardó un poco de la sangre y la ocultó. Este vial con el resto de sangre antediluviana faltante se conoció como el vaso verdadero. Augusto no sabía esto todavía, pero cuando lo descubriese, obtenerlo se convertiría en su mayor obsesión. Después de su ascenso al vampirismo, Augustus inmediatamente comenzó a abrazar a su propia familia. Al hacerlo, los jovianos se convirtieron en algo así entre un linaje y un culto dentro del clan capadocio. Reconocidos como expertos en nigromancia y en rápida expansión en el campo, se mantuvieron ligeramente separados del clan madre, ya que Augustus había planeado usurpar a su antediluviano antes incluso de ser vampirizado. Llegados al siglo XIII, el apellido joviano había cambiado lingüísticamente hasta convertirse en Giovanni, escrito con una sola N, y todavía tardó otros 2 siglos más en adquirir su segunda N tal y como lo conocemos hoy. En 1444, como ya comenté, sus planes se hicieron realidad. El chiquillo de Augusto Giovanni, Claudio Giovanni, formó una conspiración para diablerizar a Jafet, el más querido de los chiquillos de Capadocius. Y por su parte, el propio Capadocius fue diablerizado por Augustus. Sin embargo, aunque obtuvo un gran poder, no consiguió hacerle una diablere completa. Primero porque parte del alma de Capadocius se encontraba perdida en el inframundo desde hacía milenios, y segundo por la triquiñuela que hizo Jafet con el vaso verdadero. Augustus Giovanni es por tanto un debilucho comparado con los otros antediluvianos, pero no por ello debe ser subestimado, pues sigue siendo uno de los vampiros más increíblemente ricos que existen, con uno de los clanes mejor organizados, y, sin duda, a pesar de todo, es bastante más que poderoso. Ahora bien, ¿cómo consiguieron esto? Cierto es que los capadocios tenían la guardia baja en cuanto a este tipo de traiciones, pero los Giovanni tenían que tener una muy buena excusa que presentar ante los demás clanes para que no se levantase una cacería de sangre contra ellos. Recordemos que la diablere está o muy mal vista para unos o directamente prohibida para otros. Los Tremere lo consiguieron con sus astutos tratos políticos, aprovechando la mala fama de los Salubri y con el regalo de la poderosa taumaturgia al servicio de los Camarilla. Pero ¿bastarían las riquezas de los Giovanni junto con la nigromancia para convencer al resto? Al fin y al cabo, los capadocios ya estaban ofreciéndoles los beneficios de la nigromancia, pero no tanto ni tan bien como los demás clanes desearían. En concreto, los Ventrue no se fiaban a estas alturas de los capadocios. Querían tener a su disposición a otros aliados nigrománticos que fueran mucho más accesibles y ya de paso más parecidos a ellos, menos alérgicos a la política. Así sucedió que el Ventrue Jadviga Almanov se acercó a Claudio Giovanni con la propuesta de matar a Jafet. Ambos buscaron engañar al otro. Jadviga no reveló que actuó en nombre de un consejo de ancianos de su clan, y Claudio ocultó que su padre Augustus tenía sus propios planes para la conspiración y que pretendía diabolizar no solo a Jafet, sino al propio Capadocius. Jadviga y Claudio buscaron aliados entre los otros 11 clanes, atrapándolos con favores y promesas. Sin embargo, la conspiración se creó un enemigo poderoso. Los fundadores de la Camarilla se habían enterado del complot y no lo veían con buenos ojos. La mayoría de los conspiradores fueron encarcelados por la Camarilla, pero Claudio Giovanni pudo escapar de su condena gracias a los poderosos vínculos de su familia. Por desgracia para la Camarilla, había tantos asuntos que atender al mismo tiempo por aquel entonces que no pudieron hacer más. Aprovechando el caos de la época, Augusto inició una purga de los capadocios supervivientes, y para 1528 ya había acabado prácticamente con todos. Y fue entonces cuando se prestó a negociar una paz con la Camarilla, también conocida como la Promesa de 1528. Como el daño ya estaba hecho y necesitaban desesperadamente quitarse problemas de su larga lista de asuntos pendientes, la Camarilla no tuvo más remedio que reconocer a los Giovanni como los sucesores legítimos de lo que habían sido los capadocios. Esto, por supuesto, acompañado con incontables tratos secretos y corruptelas de por medio, claro está, pues pocos clanes hay tan parecidos a los Ventrue en este aspecto como los Giovanni.
La promesa incluía además la garantía de no interferencia tanto de los Giovanni como de la camarilla en los asuntos de cada uno. Es decir, que los Giovanni, aunque simpatizantes con la camarilla, son en realidad independientes, que se limitan a respetar la mascarada mientras se ocupan de su propia agenda, con su sede central, naturalmente, en Venecia. Augustus Giovanni no soñaba con diablerizar al mismísimo Dios, no estaba tan loco, pero sí que planeaba derribar el sudario, es decir, la barrera que separa el mundo de los vivos del de los muertos, y una vez hecho esto, siendo ellos los amos y señores de los espectros, se erigirían como los dueños del mundo, al menos en teoría. O sea que un poco loco sí que estaba, pero bueno, no tanto al menos. Todo esto de forma evidentemente secretísima. De hecho, casi todo lo que hacen los Giovanni es alto secreto. Apenas se conoce que han mantenido contacto con entidades poderosas como el misterioso Capuchino. El Capuchino es un enigma entre los vampiros. Vestido con una túnica de monje capuchino, tiene conexiones extraordinarias dentro de la Iglesia Católica. Obviamente muy poderoso y de alguna antigua generación, el Capuchino hizo muchos tratos con el clan Giovanni, aunque él mismo no parece ser un Giovanni. Normalmente ocupa un papel de guía y consejero. Exactamente quién o qué es el Capuchino está abierto a un amplio debate. El candidato más común es Lázaro, el chiquillo perdido de Capadocius. ¿Pero por qué les ayuda? No se sabe. Nadie sabe qué quiere este tipo ni si su ayuda es realmente tal o les está tendiendo una especie de trampa con siglos de duración. Pero mientras puedan sacarle beneficio, los Giovanni encantados. Durante la época victoriana, los Giovanni aprovecharon el colonialismo para afianzarse en nuevas tierras como los Estados Unidos a través de sus parientes comerciantes mortales. También para esta época los Giovanni lograron controlar casi todas las ciudades de la Camarilla y el Sabbat en Italia, excepto el Vaticano, Malta y pocas excepciones más. En esta época fue cuando contactaron con el clan Pisanov en México y básicamente los reclutaron para su bando, aunque tampoco es que les hagan mucho caso, la verdad. También comenzaron las relaciones con los Samedi, fuera cual fuera su origen. Entonces, en el siglo XVII, sucedió la mayor desgracia para los Giovanni. Claudio Giovanni descubrió el Diario de Cazar, un tomo que describía una forma de derribar el sudario y unir el mundo de los vivos y de los muertos. A instancias de su padre, Claudio y un equipo de excavadores viajaron a Ercilles, la legendaria fortaleza capadocia, y saquearon cada tomo y cada reliquia valiosa que encontraron, incendiando el resto. Cuando regresó a Venecia para presentar triunfante sus trofeos a Augustus, encontró a su padre en compañía del misterioso Capuchino, quien le acababa de mostrar a Augustus las notas personales de Japhet inscritas dentro de un espectro. A través de este espectro, descubrieron que Japhet había escondido el vaso verdadero, que haría completa la transición de Augustus, dentro de Ercilles. Y ahora, por culpa de Claudio, esta reliquia con toda probabilidad había sido destruida durante el incendio del templo. ¡Cagada total! La furia de Augustus fue tal que entró en frenesí y se cobró la vida de su hijo. El Capuchino entonces recogió las cenizas de Claudio como pago por sus servicios y desapareció. Sin embargo, se rumorea que el vaso verdadero no fue destruido después de todo, y que, contra todo pronóstico, fue el barón Samedi quien había logrado hacerse con él, no se sabe cómo. A través de un costosísimo trato, accedió a entregárselo a Augustus, pero antes de que pudiera hacerlo, fue interceptado por los setitas y el vaso volvió a desaparecer. Desde entonces hay una gran rivalidad entre los Giovanni y los Samedi. Durante las dos guerras mundiales, los planes de Augustus Giovanni sufrieron un revés, porque dos vorágines dañaron la estabilidad del inframundo y esto le costó muchos de sus sirvientes espectros allí acuartelados. No se sabe muy bien qué es lo que provoca las vorágines. A veces es un ser poderoso, a veces es un evento en particular lo que las inicia y otras veces es por motivos desconocidos. En esta ocasión se piensa que las dos vorágines tendrían algo que ver con las dos guerras mundiales. En cualquier caso, siglos de reclutamiento de espectros se fueron al garete casi por completo y tuvo que empezar de nuevo. A pesar de que su gran plan secreto no iba nada bien, en lo que al resto de asuntos respecta, a principios del siglo XX, los Giovanni estaban en su apogeo.
Pero ya en el siglo XXI reaparecieron por fin los capadocios. Esta vez llamándose heraldos de las calaveras, reclamaron venganza contra ellos. Y lo peor es que esto coincidió con la sexta vorágine, una de las mayores vorágines que había habido nunca en el inframundo, y que una vez más acabó con el ejército de espectros de los Giovanni, y de paso trajo consigo los acontecimientos apocalípticos de la Semana de las Pesadillas. Ese es el nombre que le dieron los vampiros a la semana en la que despertó Zapazasura, el antediluviano del clan Ravnos, el primero en despertar, y esto generalmente se considera el comienzo de las noches finales, el tiempo de señales que conducen a la Gehenna, el apocalipsis de los vampiros. Además, en 1999, el antediluviano Capadocius, en forma de espectro, consiguió salir del inframundo para perseguir y atormentar a los Giovanni. Esto fue terrorífico para ellos, aunque no duró mucho, porque debido a la dicha sexta vorágine, el fragmento de alma de Capadocius que quedaba en el inframundo fue destruido, de modo que ahora ya era totalmente imposible que Augustus se convirtiera en un antediluviano completo. Pero a estas alturas el mundo ya se iba a acabar dentro de nada, así que ya, ¿para qué? De hecho, cuando por fin llegue la Gehenna, Augustus será asesinado fácilmente por los demás antediluvianos. Al final, la codicia y el despiadado deseo de poder de Augustus quedarán en nada frente a aquellos cuyo poder fue lo suficientemente tonto como para intentar arrebatar. Allí donde Tremere triunfó, más o menos, Giovanni fracasó estrepitosamente. Veamos ahora un poco de cómo son los Giovanni y cómo se organizan. Para empezar, son un clan altamente organizado, que constan de una red de familias interrelacionadas que comparten una cultura común y una lealtad ancestral a la familia Giovanni. Piensa básicamente en una dinastía mafiosa. Bueno, pues esos son, tal cual. Como resultado, a pesar de la concepción popular, no todos los Giovanni son italianos, pero sí es verdad que solamente se abrazan dentro de dichas familias, por lo que tienen fama de incestuosos. Las operaciones del clan son supervisadas por una jerarquía de capos, y las puñaladas por la espalda y la competencia despiadada están a la orden del día. Algo curioso es que no todos dentro de la familia Giovanni son vampiros, porque los Giovanni mantienen su propia mascarada interna. Un miembro joven o de poca importancia de la familia puede ser consciente de que a su familia le gustan algunas cosas raras, pero más allá del incesto y las puñaladas por la espalda, no se dan cuenta de que los altos cargos de la familia son nigromantes bebedores de sangre. Pasar a convertirse en uno de los no muertos es algo muy importante para ellos, que se celebra en un evento privado de lujo dentro de la familia para permitir que el futuro chiquillo disfrute de los últimos placeres del mundo mortal. El Bacio de la Morte o Beso de la Muerte se lleva a cabo en un ritual, con el chiquillo mortal vistiendo sus mejores galas. La relación de los Giovanni con el mundo de los espíritus significa que tienen una actitud muy despreocupada hacia cosas como la tortura o la muerte. Al fin y al cabo, si por ejemplo están torturando a alguien para sacarle información y el pobre diablo se muere, ellos simplemente sacan su espíritu del inframundo y lo siguen torturando para sacarle información de otra manera. Son unos desgraciados, ni muriéndote te libras de ellos. Apenas la única maldición del clan que poseen es que su mordedura es terriblemente dolorosa, tanto que casi siempre matan sin querer a cualquiera de quien intenten alimentarse, una maldición que heredaron de las lamias al diablerizar a su líder. Y eso, pues quieras que no, es un jaleo, porque siempre tienes que estar encubriendo muertes. Pero bueno, son mafiosos, en parte es una de sus especialidades. Aparte de eso, parecen estar condenados a ver frustrado su plan definitivo cada vez que están a punto de conseguirlo. Y menos mal, porque si lo hubieran logrado, muy pocos habrían sido capaces de detenerlos. Al fin y al cabo, enfrentarte a un Giovanni es extremadamente peligroso incluso para otros vampiros. Esto nos lleva a ver la disciplina particular de los Giovanni, la nigromancia, y sí, se llama así tal cual, aunque no deja de ser una especialización de la disciplina Mortis, y aparte de ella también tienen sus rituales nigrománticos de toda la vida. Esta terrible disciplina les permite hacer lo siguiente. Pueden hacer que un objetivo se obsesione con la muerte, crear fuegos fatuos, atormentar a alguien con constantes visiones de su propia muerte. Además de eso, hasta el más inexperto de los Giovanni es capaz de ver sin esfuerzo cualquier tipo de espíritu o fantasma. Si averiguan el nombre de dichos espectros, pueden temporalmente encarcelarle en algún objeto u área, hacerlo más poderoso, sorberle la esencia para hacerse más poderoso él, o reponerse de sus heridas,
o incluso esclavizarlo para siempre. Naturalmente que pueden reanimar a los muertos e igual que los Mortis puede tratarse de uno solo y poco competente o de todo un ejército, dependiendo del poder del vampiro. Por supuesto, aparte están los rituales, que son casi tantos y tan variados como los que tenían los capadocios. Y hasta ahí casi todo lo que se puede contar de los capadocios y los Giovanni. Ahora es cuando toca hablar de la Hécata. Los de la Hécata, advierto, no son considerados canon por gran parte de la comunidad, ya que surgieron alrededor de la quinta edición, que es, para entendernos, una revisión de todo el lore que manipula bastante la línea temporal original y a veces hasta la reescribe. Pero bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, yo te la cuento igual. Los de la Hécata son el clan de vampiros más nuevo del mundo de tinieblas. Básicamente son un cónclave o amalgama de todos los clanes nigrománticos de vampiros que había alrededor del mundo. Esto se hizo por no otra cosa que pura necesidad. Para empezar, la Segunda Inquisición fue durísima contra los Giovanni de Norteamérica y los obligó a retirarse de nuevo a Italia. Y el resto de clanes nigromantes pues estaban también de capa caída. En la década de 2010, Augusto Giovanni ya no participaba activamente en la organización del clan. De hecho, ya no sabían si estaba muerto o si había sido diablerizado. En cualquier caso, la multitud de espectros controlados por él se desataron por el mundo. En la misma década, los heraldos de las calaveras lanzaron un asalto contra las propiedades de los Giovanni en Venecia. Y todo este caos y autodestrucción llevó a los clanes nigromantes a convocar la llamada Reunión Familiar, un cónclave al que asistieron los restos de los Giovanni, los heraldos de las calaveras, las lamias sobrevivientes, los Samedi, los Nagaraja, de los que ya hablaremos, y los Pisanov. No sin mucho esfuerzo y un sinfín de negociaciones, las partes acordaron el fin de las hostilidades, y se unieron todos en un solo clan conocido como Hécata. Pero bueno, esto es solo canon si te apetece, y si no, pues lo puedes ignorar. Como aporte final podemos hablar de los Nagaraja. Estos no son descendientes de los capadocios, ni siquiera de los Giovanni, pero se relacionan con los anteriores en que también son usuarios de nigromancia, y a menudo han tenido reuniones y relaciones. Como su historia es muy pero que muy breve y no habrá otra ocasión para mencionarlos, hablemos de ellos. Hoy estamos que lo tiramos. Los Nagaraja son un extraño linaje de vampiros carnívoros. En origen eran magos hindúes de la tradición Chakravanti, que buscaban crear su propia generación de vampiros experimentando con sangre. Muy a grandes rasgos, esta tradición Chakravanti era la versión hindú de la Orden de Hermes. En concreto, los futuros Nagaraja eran por entonces la secta Hydran, los nigromantes de dicha tradición. Su búsqueda de la inmortalidad los llevó hasta Egipto, donde conocieron a un supuesto vampiro llamado Inahuahaten, un miembro de alto rango de la verdadera Mano Negra. Este les enseñó mucho sobre la nigromancia y les introdujo en el vampirismo. No lograron comprender del todo los secretos que les habían sido revelados, pero combinándolos con sus propios conocimientos mágicos, diseñaron rituales y experimentos similares a los que habían hecho aparte los Tremere para convertirse también ellos en vampiros. Así surgió el misterioso clan Nagaraja. Son capaces de usar la disciplina de nigromancia a un nivel parecido al de los Giovanni y los capadocios, sin grandes diferencias en ese sentido. Lo que los hace destacar de todos los demás clanes son dos cosas. Primero, que en lugar de dos grandes colmillos, casi todos sus dientes son puntiagudos e irregulares. Y lo segundo y más importante, es que para alimentarse no les basta con beber la sangre de sus víctimas, sino que deben devorar toda su carne. Y es debido a su canibalismo que son repudiados y temidos por casi todos los demás vampiros. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre los clanes de nigromantes. Si te gustó esta narración, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.